El gobierno venezolano intensifica sus acciones contra Colombia y esta vez, hay que decirlo, ha pasado más a la acción que a los discursos. Las hostilidades en la frontera, las agresiones a colombianos y los misteriosos crímenes en el Táchira así lo demuestran. Ya incluso mentes muy serenas admiten que estamos en una situación prebélica, como hace tiempo no se registraba. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando internamente en el vecino país? ¿Hasta qué punto Chávez utiliza la amenaza de Colombia para disimular el apagón que se le avecina? María Elvira Samper, editora de Cambio, habla hoy en Comunicación Directa Bogotá-Caracas con un ex embajador de Venezuela en Colombia y muy apreciado por estos lados, Fernando Gervasi, un diplomático de amplia carrera que a pesar de las adversidades sigue expresando públicamente sus opiniones en los medios y en la cátedra universitaria. Dice Gervasi que se siente pesimista frente a la posibilidad de un arreglo diplomático y que los presidentes Uribe y Chávez salen beneficiados políticamente de esta confrontación. María Elvira Samper entra al radar. Buenas noches, señor embajador, y le voy a decir así porque así lo conocemos en Colombia. Le agradecemos haber aceptado esta entrevista con el radar y preocupados como estamos por la situación con Venezuela, quisiera empezar porque me haga usted un diagnóstico de cuál es la verdadera realidad interna de su país, porque usted sabe que a veces los periodistas tendemos a exagerar, tanto los de allá como los de acá. Muy buenas noches, María Elvira. La situación aquí en Venezuela internamente es muy delicada. El gobierno confronta la necesidad de racionar el agua, racionar la electricidad, porque durante estos 11 años de gobierno no ha hecho inversiones. Además de eso, te puedo informar que desde enero hasta octubre de este año han ocurrido alrededor de 2.500 manifestaciones y la mayoría de ellas han sido promovidas por funcionarios públicos o personas adeptas al oficialismo. Y eso se debe a que las promesas no se le han cumplido. Además de eso, hay una persecución política, sobre todo aquellos que ganaron, de la oposición que ganaron elecciones, como el alcalde mayor metropolitano, Antonio Ledesma, o el gobernador del Táchira, o el gobernador del Zulia, o el gobernador de Miranda. Igualmente, hay presos políticos, alrededor de unos 44, 45 presos políticos. Hay desabastecimiento de alimentos, aparte de racionamientos, de luz y agua, hay desabastecimiento, hay problemas de empleo. Es cierto, como he oído decir, que ya inclusive médicos cubanos y profesores cubanos que estaban en las misiones están devolviéndose a su país. Mira, desabastecimiento de alimentos no hay, el desempleo ha crecido, la inflación es demasiado elevada, los expertos calculan que este año debe llegar alrededor del 30%, el problema de divisas es fuerte, por lo tanto el país que se ha convertido en un país importador, incluyendo alimentos, lo tiene que hacer muchas veces al valor del dólar paralelo, que es alrededor de 2,5 veces, 3 veces el valor del oficial, y eso encarece más la vida. Lo que tú dices sobre las misiones, especialmente aquellas llamadas barrio adentro, es cierto, más de 2.000 puestos de barrio adentro están vacíos sin médicos porque los cubanos o han sido mandados a otros países como Bolivia o muchos han regresado a Cuba o incluso algunos han desertado. Es cierto que la industria petroquímica está en el grado de ruina en que está, que Venezuela se ha convertido en gran importadora de gasolina, que PDVSA no ha logrado recuperar los niveles de producción que tenía antes del paro petrolero, que hay más de 6.500 empresas que han sido destruidas, que zonas industriales están convertidas en prácticamente cementerios improductivos. Te comienzo indicando que ciertamente parece ser que nosotros estamos importando más de 100.000 barriles diarios de gasolina porque no se da la producción nacional, no existe, y porque la calidad de la misma no es igual que en el pasado. Empresas del Estado como la Siderúrgica del Orinoco o Alcasa, que tiene la productora de aluminio, se encuentran en un estado de deterioro bastante grande. Y empresas que fueron tomadas por PDVSA, sobre todo de servicios en la costa del lago de Maracaibo, toda la información indica que están funcionando muy mal o incluso muchas de ellas han cerrado. ¿Sería correcta la percepción según la cual, en la medida en que se profundizan los problemas domésticos, el presidente Chávez
intensifica el discurso agresivo contra el gobierno colombiano, alimenta la teoría del complot como una forma de tender una cortina de humo para concitar apoyos internos sobre la base de crear un enemigo externo supuestamente peligroso para Venezuela? Mire, yo creo que sí, yo creo que la política exterior de Venezuela, desde que está el presidente Chávez en el poder, se ha hecho muy vinculada a la política interna. Lo que ocurre es que el pueblo venezolano ya no compra ese mensaje. El pueblo venezolano rechaza esa situación porque no considera que haya motivos objetivos para un conflicto con Colombia. Lo que sí es verdad que hay mucha preocupación en el país porque el propio gobernador del Táchira declaró hoy que le va a pedir, le está pidiendo, mejor dicho, a Brasil, a Chile y Uruguay que intervengan para mediar en el conflicto colombo-venezolano. Luego hay una declaración que procede de España del asesor internacional del presidente Lula, Marco Aurelio García, planteando un acuerdo de no agresión, un pacto de no agresión entre Colombia y Venezuela. Y finalmente las declaraciones del presidente Samper, donde indica que las bases colombianas militares que serán utilizadas por fuerzas norteamericanas pues crean temor al gobierno venezolano y eso nos coloca en una situación prebélica. La verdad es que hay que tratar de movilizarnos para evitar que eso llegase a ocurrir, porque eso no tiene ningún sentido, ningún fundamento y no responde a ninguna voluntad ni del pueblo colombiano, ni mucho menos del pueblo venezolano. Digamos, ese es un deseo de ustedes los venezolanos y de nosotros los colombianos, pero ¿usted cree que es posible en ese grado de fricción y casi que de personalización de las relaciones internacionales, es posible recuperar los canales diplomáticos? Usted que conoce ese mundo, ¿usted cree que eso es viable y que vamos a poder distensionar las tensiones? ¿Valga la redundancia? Mire, yo creo que la relación binacional a nivel de presidentes que hemos tenido a lo largo de estos últimos años le han hecho un profundo daño a esa relación. Y de ahí que nos confrontemos en una situación como la que estamos en estos días, donde el comercio bilateral ha caído brutalmente, donde se cierra la frontera constantemente, donde se aplican recursos arancelarios para evitar que los productos colombianos ingresen al país. En los canales diplomáticos a nivel de los gobiernos se ve difícil restaurarlo. Es por eso que quizás la sociedad civil colombiana y la sociedad civil venezolana deberían de activar a nivel de empresarios, de académicos, de intelectuales e incluso de los partidos políticos, los congresos de uno y de otra parte, para tratar de buscar alguna forma y algunas vías de normalizar en un mínimo las relaciones entre los dos países y lograr acuerdos que permitan, por lo menos de un punto de vista pragmático, estabilizar esta confrontación y que no nos lleve a situaciones peores en un futuro muy cercano. Señor embajador, nuestra frontera realmente es una frontera muy caliente y dicen que no necesariamente para la guerra se necesitan dos, que con uno que considere un incidente cualquiera puede estallar el conflicto. ¿Usted cree que estamos tan así de cerca de la posibilidad de que se prenda la mecha? Sí, porque mira, como tú dices, la frontera es muy larga, son casi 2.200 kilómetros, una frontera muy porosa. Los mecanismos de cooperación y colaboración entre Colombia y Venezuela se han destruido en los últimos 3 años, sobre todo la parte de cooperación militar y policial desde hace 9 años no existe. Lo que indica de que cualquier situación que ocurra ahí, cualquier incidente puede ser grave. Además, y esto lo quiero agregar, el gobierno tiene un vínculo ideológico muy marcado con la guerrilla colombiana, especialmente con la FARC, razón por la cual todo lo que ocurre en la zona fronteriza, según el gobierno venezolano, lo hacen los paramilitares, y la guerrilla no existe en este país, y la guerrilla no existe del lado colombiano para el gobierno de Venezuela. Usted se declara pesimista, medianamente optimista frente a la posibilidad de un arreglo más temprano que tarde de las relaciones entre nuestros dos países.
Mire, yo en esta ocasión me tengo que declarar pesimista porque creo que tanto el presidente Uribe como el presidente Chávez no favorecen para nada la posibilidad de un diálogo. Cada uno ha utilizado para sus agendas personales el conflicto colombo-venezolano o la confrontación colombo-venezolana o las diferencias colombo-venezolanas. Yo creo que si no hubiera sido por la existencia de Chávez, difícilmente el presidente Uribe hubiera impulsado la búsqueda de una tercera reelección y hubiera llegado a acuerdos como los que llegó recientemente con los Estados Unidos. Y yo creo que Chávez, sin la existencia de Uribe, no tendría permanentemente en acoso a la población venezolana, especialmente la que vive en la frontera, a raíz de esa confrontación. Esto quiere decir, según usted, y sin querer intervenir en los asuntos internos nuestros, que Chávez en cierta forma se está convirtiendo prácticamente en jefe de debate de la tercera reelección, indirectamente. Es que yo creo que, así como el presidente Uribe es casi jefe de campaña del presidente Chávez en Venezuela, el presidente Chávez, si no aparece todos los días en la prensa ya, indirectamente se ha convertido un poco en el que ayuda al logro de los objetivos políticos del presidente Uribe. Señor embajador, le agradezco mucho haber estado con nosotros, muy ilustrativa su visión y creo que los mejores deseos para ustedes los venezolanos y nosotros los colombianos de que lleguemos a un acuerdo y al restablecimiento de unas relaciones armónicas. Igualmente, yo espero que también pronto, a pesar de mi pesimismo, todas estas cosas se puedan sobreponer y volvamos de nuevo a un diálogo fructífero, proactivo, porque Colombia y Venezuela se necesitan el uno al otro y el futuro nuestro solamente está en la unidad.